Bienvenidos a La Voz del 21. Como siempre, nosotros los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. ¿Cómo lo puede hacer? Por solo 20 soles mensuales usted podrá suscribirse a perukiosco.p. Hoy día queremos conversar de un tema importante y es sobre la discriminación racial, que es un flagelo que sufren muchos países y nuestro país no es ajeno a este tema. Esta semana, el caso de George Floyd, un afrodescendiente, fue asfixiado por un policía hasta matarlo. Esta noticia ha remecido a todo Estados Unidos. Y entonces nosotros nos preguntamos qué ha hecho que este caso, que no es el único además, movilice a los estadounidenses a la calle. Para entender mucho mejor este tema, nosotros estamos conectados con Juan Carlos Gallegos, que es antropólogo y docente de la PUC. Él también tiene un PhD por la Universidad de Florida y es especialista en etnicidad, inclusión social y racismo. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Liz. Buenas tardes. Para comenzar este tema, nosotros quisiéramos, ya que eres profesor y sabemos que eres una persona bastante didáctica y queremos aprender también de esta entrevista, es que nos aclares qué cosa es la discriminación racial y cómo se manifiesta. Muchas veces en el Perú decimos, yo no soy discriminador, pero no permitimos que alguien de la sierra, de la selva, un negro se siente en nuestra mesa, ¿no es cierto? ¿Qué es cometer una discriminación racial? ¿Qué es la discriminación racial y cómo se manifiesta? Por favor, explícanos. Sí, yo creo que bueno, es bueno comenzar por las definiciones, ¿no? Yo creo que hay dos cosas a las que le debemos prestar atención en realidad. La primera de ellas es lo que se podría llamar el racismo estructural. Es decir, Estados Unidos, como el Perú y otros países, ¿no es cierto?, son países que históricamente han tenido brechas entre distintos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay obviamente siglos de esclavitud y luego hasta hace muy poco, en realidad hace unas décadas, menos de 50 años, existía en algunos estados un régimen de segregación racial, es decir, en donde personas de diferente color no podían, por ejemplo, casarse entre ellas o no podían sentarse en la misma banca en un parque o en un mismo asiento en un bus o en algunos casos no podían entrar a los mismos baños, ¿no es verdad? Entonces, eso que ya, digamos, se abolió, digamos, legalmente hace como unos 50 años, sin embargo, todavía no significa que el racismo estructural no exista en los Estados Unidos, ¿no? Hay diferencias de nivel educativo, diferencias ocupacionales, ¿no es cierto?, en donde las personas negras, por ejemplo, normalmente ocupan posiciones de menor prestigio social y de menores remuneraciones, ¿no? Hay diferencias entre espacios, ¿no? Barrios que son para afroamericanos, otros barrios que son para personas más blancas, ¿no? Entonces, a eso llamamos racismo estructural, digamos, a una estructura social que reproduce las diferencias sociales, ¿no es cierto?, en favor de unos y en contra de otros o en perjuicio de otros, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, como también en el Perú, hay una reproducción de la pobreza de ciertos grupos, ¿no es cierto?, y la reproducción de los privilegios de otros, ¿no? Y eso se puede ver en diferencias de ingresos, ¿no?, o calidad de vida en los hogares, ¿no es cierto?, en diferentes indicadores, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad que en sí misma discrimina, que da mayor acceso a algunas personas a alcanzar, digamos, mayor prestigio social y mayores recursos materiales, y otras personas que tienen menos acceso, ¿no? A eso se le suma lo que es la discriminación, digamos, cotidiana, de actos cotidianos. Entonces, por ejemplo, si es que yo, qué sé yo, a mí no se me permite entrar a un espacio, esa es una discriminación, digamos, concreta, ¿no es cierto?, visible. Es decir, Claro, me dicen, no, tú no puedes entrar a este restaurante porque, digamos, es una fiesta privada, algo que ocurre mucho en Lima, por ejemplo, ¿no? Si lo hacen por mi exacto. color de piel, entonces me están discriminando por mi color de piel. Entonces creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es el resultado de siglos de los dos tipos de cosas, o sea, un racismo estructural, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo un conjunto de hechos de discriminación cotidiana muy grandes, ¿no?, que va desde acceso a ciertos espacios o también, ¿no es cierto?, en cuestión de empleos, ¿no es verdad? Es decir, esos actos de discriminación concretos que le cierran las puertas a algunos y a otros obviamente no, ¿no? No sé Ujú. si eso te Como tú nos ayuda acabas
Sí, Ujú. sí, sí, por supuesto. Como tú nos acabas de explicar, la discriminación en Estados Unidos va desde hace muchos siglos, desde creo que trajeron a los negros a Estados Unidos y empezó la esclavitud. Más o menos es en 1964 que ellos realmente, gracias a diferentes luchas, ellos recuperan los derechos sociales. Había esta segregación que nos acabas de comentar también. Em, ¿Tú qué crees en qué ha fallado para llegar en este momento, en el siglo XX, en el 2020, llegar a ver casos como el de George Floyd, que un policía en plena calle, a la luz del día, asesine a una persona siendo negra? Y además vemos también que la discriminación va de la mano con la violencia, ¿no es cierto? Hay un sistema Ujú. bastante violento que pasa también con esa violencia en ese país. Y te doy un dato, que hay una investigación de la ONG Mapping Police Violence que afirma que las personas negras tienen casi 3 veces más posibilidades de que las mate un policía que las personas blancas. Sí. ¿Qué pasa con esa relación entre la discriminación y la violencia? Claro, mira, en general una estructura como la de una sociedad que genera diferencias en sí misma, las diferencias son violentas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que si uno nace en una comunidad afrodescendiente y esa comunidad es pobre, lo más probable es que uno, digamos, sea pobre el resto de su vida, ¿no? Mientras que si uno nace en una comunidad, digamos, blanca, y tiene acceso a una mejor educación, probablemente lo que va a pasar es que va a reproducir, digamos, sus privilegios, ¿no? Eso en sí mismo es violento, digamos, porque condena a algunas personas a tener menos oportunidades en la vida, ¿no es cierto? Y a tener una vida, digamos, más pobre en sí misma, ¿no? En términos de satisfacción de necesidades materiales y en términos de acceso también a prestigio social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, no es casual que digamos, las tasas de encarcelamiento sean 5 veces más altas para los afroamericanos que para los blancos, ¿no? Porque, digamos, la diferencia de acceso a recursos y la pobreza empuja, ¿no es cierto?, a más gente también a la delincuencia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la sociedad está estructurada de una manera en sí misma violenta, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de actos como el del policía, nos damos cuenta que la sociedad está estructurada de una manera violenta, pero además, ¿no es cierto?, el uso de la violencia en caso de la policía, por ejemplo, se hace de Claro. manera diferenciada, ¿no es verdad? Porque, digamos, el policía tiene una cierta conciencia que si hace lo mismo con una persona más poderosa, ¿no es cierto?, su cargo o su propio empleo corre riesgo, ¿no? Entonces creo que el abuso contra personas que no tienen poder se da más fácilmente precisamente porque no tienen poder. Entonces no tienen, digamos, alguien que los defienda, una voz propia, ¿no es cierto?, que evite que estos hechos se den, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en el caso de los Estados Unidos, la policía tiene muy claro a quién puede atacar o cómo trata a diferentes personas, ¿no? Y creo que eso puede pasar en otros países también, como el nuestro, ¿no? Ujú. Tratos Ahora, diferenciados de Juan, acuerdo a cómo luce uno, ¿no? exacto. Ahora, Juan Carlos, ahora uno podría hacer una conclusión extremadamente básica, como 2 más 2 son 4, y hay quienes dicen, si a una persona en un país lo matan por su raza, entonces este país es racista. Hay gente que podría decir, en Estados Unidos la gente es racista, ¿no es cierto? Sin embargo, los estadounidenses han salido a las calles por miles a Sí. señalar su voz de protesta, a alzar su voz de protesta, ¿no? Entonces, esto se ha expandido en más de 30 ciudades, las autoridades han decretado un toque de queda, no es Ujú. respetado, la gente no le importa, sale, los están llevando presos y no les importa porque quieren que se escuche su voz, ¿no es cierto? Que no están de Ujú. acuerdo con la discriminación racial. ¿Cómo entendemos esta reacción de la gente? ¿Los ciudadanos de a pie realmente están buscando la igualdad? ¿Estados Unidos no es un país racista? No, yo creo que Estados Unidos es un país con una historia racista muy grande, ¿no es cierto? Y eso es algo como paradójico, porque siempre Estados Unidos se ha presentado como el defensor de la libertad y la democracia, ¿no? Es Claro. interesante, por ejemplo, que muchos de los monumentos a la libertad y la democracia en ciudades como Washington, D.C., fueron construidos con mano de obra esclavizada, ¿no?
pero lo que quiero decir es que en Estados Unidos obviamente también, o sea, no se puede decir que el 100% de la población, ¿no es cierto?, está satisfecha con el racismo estructural existente, ¿no? Ha habido, digamos, históricamente, desde la década del 60, movimientos por los derechos civiles muy fuertes, ¿no es cierto?, y que han logrado también impactar en población no afrodescendiente, ¿no? Entonces sí hay una población sensibilizada que obviamente está dispuesta a salir a las calles a protestar cuando se da algún tipo de abuso como este, ¿no? Quiero decir también que este es un momento muy peculiar, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado del racismo estructural, pero estamos en un momento de auge de movimientos conservadores, fascistas, incluso Mm. mayor legitimidad de grupos antiderechos y de grupos como el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, ¿no? El propio presidente de Trump, ¿no es cierto?, es un presidente que de alguna manera no condena a estos grupos supremacistas blancos, ¿no es cierto?, y parece más bien defenderlos, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos hay como un empoderamiento de grupos racistas, ¿no es cierto?, que sienten que pueden expresarse en público más de lo que podían hacerlo hace unos cuantos años nomás, ¿no? Entonces, eso también está generando una reacción contraria de gente que dice, bueno, si ellos se van a expresar, nosotros nos tenemos que expresar aún más, ¿no es cierto?, en contra Claro. de sus posiciones racistas, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha ocurrido en estos últimos años es una mayor visibilización y una mayor polarización de la sociedad norteamericana, casi en dos bandos muy claramente definidos, ¿no es cierto?, unos legitimando el racismo y otros oponiéndose, ¿no? Claro, nosotros siempre hemos escuchado a Estados Unidos que pues, es la cuna de las libertades, ¿no? La cuna de las oportunidades también, por eso es que hubo una época en que la gente se iba masivamente a Estados Unidos. Ahora creo que lo dudaríamos, pero ¿cómo crees que termine toda esta ola de manifestaciones? Mira, te soy sincero, estamos en un momento medio inédito en donde, digamos, como te digo, hay Y quiero personaje. agregar que además estamos en medio de una pandemia mundial que nos lleva a otra Claro, crisis, claro, ¿no es claro. cierto? Es una pandemia bien importante de tomar en cuenta también porque está golpeando muy fuertemente a los sectores afroamericanos, ¿no? Particularmente porque en los Estados Unidos el sistema, digamos, de salud estatal es prácticamente inexistente y el que no tiene un seguro privado, entonces la pasa muy mal, ¿no? Entonces, los sectores más pobres, en donde están las comunidades afrodescendientes, están enfermando y muriendo, digamos, de una manera mucho más alta que los sectores más blancos, ¿no? Y también va a ser más difícil, digamos, recuperar empleos, por ejemplo, para personas pobres, ¿no? Entonces yo creo que es importante tomarlo en cuenta, pero creo que tú me pides un pronóstico, cómo puede acabar esto, y la verdad es que no lo sé. Y no lo sé porque no sabemos cómo puede reaccionar la persona que tienen como presidente en estos momentos, que además está jugándose la reelección ahora en noviembre, ¿no es cierto? Y ya está en plena campaña. Y esto que mostraron ahora en pantalla, ¿no es cierto? Creo que prefiere hacer gestos grandilocuentes que tratar de buscar la calma entre la población. Yo creo que leyendo los medios norteamericanos, está claro que Trump ha elegido fortalecer su base, ¿no es cierto? Esa derecha recalcitrante y racista, ¿no es cierto? Que lo puede, calcula él, digamos, reelegir, ¿no es verdad?, que intentar hacer un gesto, digamos, como para que la confrontación acabe, ¿no? Entonces, él no ha hecho ningún gesto, no ha hecho ninguna condena al racismo, no ha hecho ningún mea culpa de cómo el sistema mismo está tan, digamos, contaminado por racismo, el sistema policial, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que él no tiene ningún ánimo de caldear, digamos, de poner paños fríos en la situación, sino más bien él busca la mayor polarización con el cálculo de que la polarización lo va a llevar otra vez, ¿no es cierto?, a ganar la presidencia, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, me parece, y creo que la gente en la calle cada vez más va a terminar, me parece, ¿no?, radicalizándose más, ¿no? Y las protestas van a seguir mientras que el señor está buscando su reelección. Entonces, no tengo un pronóstico, pero espero, ¿no es cierto?, por el bien de todos, que, digamos, no todo el mundo, todas las autoridades políticas en los Estados Unidos tengan esta actitud de ningunear, digamos, la protesta
y más bien traten de escuchar qué es lo que se está reclamando, por qué se está reclamando, qué problemas hay que solucionar, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hemos dado una mirada bastante rápida a este tema y para responder la pregunta del programa en el caso de George Floyd, ¿hasta dónde puede llegar la discriminación, Juan Carlos? Bueno, la discriminación, creo que la discriminación llega a muchas cosas, ¿no? Desde muertes de personas, digamos, visibles, la muerte física de personas, hasta, como decía, el empobrecimiento de la vida de mucha gente, incluyendo a la gente que discrimina, ¿no? Yo creo que los discriminadores sienten que ganan algo, pero en realidad la el empobrecimiento de la vida social es como terrible, ¿no? Y creo que en Estados Unidos se vive un clima de desconfianza entre personas que lucen distintas, ¿no es cierto? Y un clima que, digamos, impide la formación de lazos sociales sanos, ¿no? Entonces creo que la discriminación ataca en varios niveles, ¿no? Algunos visibles, obvios, como el caso de una muerte que está grabada, además, por vía de un teléfono celular, digamos, al empobrecimiento general de nuestras relaciones sociales, que es algo menos visible, digamos, pero que tiene ejemplos concretos también, ¿no? Entonces sí, yo Ujú. creo que la discriminación nos hace daño a todos, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu participación en el programa. Vamos a seguir conversando de este tema definitivamente porque parece que todavía esto va a dar para largo. Muchas gracias por tu participación en La Voz del 21. Bueno, muchas gracias también. Muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Entonces, desde Perú 21 nosotros les agradecemos por haberse conectado y también los invitamos a ver nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Usted lo puede hacer por 20 soles mensuales a través de perukiosco.p. Buenas tardes.